Muchas gracias, Tiziano, por la invitación, Andrés también. Y perdón por este cambio, pero si no pierdo el vuelo. Bueno, ¿qué lentes utilizo yo dentro de las lentes multifocales típicamente? Yo uso dos lentes, pero la que más me gusta realmente es esta Symfony. Yo las que uso son la lente Symfony, que es de Abbott, y la trifocal de Carl Zeiss. ¿Por qué es la que más me gusta? Bueno, en la actualidad, hoy lo primero que uno piensa si es mi paciente candidato para una multifocal. Si es candidato, ¿cómo logramos decir si es candidato? Que el ojo esté en perfectas condiciones, que no tenga drusen, que no tenga una membrana epiretinal incipiente, que no tenga un astigmatismo irregular. Si no tiene nada de eso, bueno, podemos empezar a elegir el lente que vamos a colocar. Hoy en día, medio que ya empezó a cambiar la manera de empezar a evaluar qué lente multifocal voy a colocar. Si voy a colocar una lente de rango extendido, si voy a colocar una lente trifocal o un mix and match, que a mí no me gusta, porque en realidad hoy en día, según la elección del paciente, uno puede inclinarse sobre una u otra lente. Por ejemplo, las lentes de rango extendido idealmente andan muy bien en los pacientes que son muy activos, que manejan mucho de noche, ya que estas lentes no tienen, ahora en las características que voy a ir nombrando, no va a tener casi la presencia de halos, y es la que más se asemeja en cuanto a calidad visual a una lente monofocal. Y después las lentes trifocales, por ahí para una persona, típicamente sin ser machista, para una mujer que le gusta tejer, que casi no maneja y que le gusta tener una buena visión cercana. Las de rango extendido, me olvidé de decirles, es una lente que tiene una visión continua, ¿sí?, en todo el rango de extensión de la calidad visual, pero la distancia cercana está bastante alejada, más o menos a 47, 50 centímetros. Entonces, la lente Symfony, bueno, fue la primera y única en su momento. Ahora existe la Atelara, que también la probé, también es una lente linda. A mí el concepto de rango extendido me parece muy buena como alternativa, ya que la calidad visual es lo mejor. Ofrece una gama completa de visión continua, de alta calidad y con incidencia de halos y glares comparables a una lente monofocal. Y esto creo que es la clave. El promedio de agudeza visual no corregida es de 20-20 a la distancia, de agudeza visual no corregida en intermedia también 20-20, y el promedio de agudeza visual no corregida de cerca más o menos 20-25 a una distancia de 47,56 más o menos 7,33. Es decir, el laboratorio, por lo general, muchas veces suele aconsejar hacer una micromonovisión. A mí no me gusta eso, que es por ahí dejarle un 0,50, 0,75 y darle un poquito más de visión cercana. Yo creo que en realidad, si uno habla con el paciente y le explica todas las ventajas que tiene este tipo de lente, pero que va a eliminar la dependencia de anteojos en el 95% de sus situaciones, y que por ahí, si realmente quiere ver algo en detalle, muy de cerca, por ahí podría llegar a utilizar un anteojo, pero es una lente que tiene una gran calidad. Bueno, esta lente es la Symfony, pertenece dentro de las plataformas de las lentes Technics. Yo coloco dentro de las monofocales todas las lentes Technics porque bueno, es del laboratorio Abbott, con la historia que tiene, con la calidad de las lentes que tiene, son lentes hidrofóbicas, son lentes que al no tener filtro nunca van a tener lo que las mujeres coquetas dicen los ojos de gato, no van a tener ese reflejo pupilar que a muchos pacientes no les gustan. Y bueno, como decía acá, volviendo un poco al slide, tiene un rango completo de visión continua, y eso es muy importante porque las trifocales, que son hoy las otras lentes premium que hay hoy en día, ¿sí?, que tenemos distintas marcas, las trifocales tienen 3 focos definidos y en el medio no tienen buena calidad visual. En cambio, la de rango extendido tiene una visión continua en todo el rango de visión que le ofrece la lente. Con respecto a los halos nocturnos, por eso digo, es bueno para pacientes que manejan bastante, tiene poca incidencia de halos nocturnos, deslumbramientos comparables con una lente monofocal. Los pacientes, como les decía recién, pueden requerir anteojos para tareas a una distancia cercana, como leer a una distancia de 30-40 centímetros, o quizá enhebrar una aguja a esa distancia. Ahora, si el paciente le enhebra con buena luz a la distancia de foco de esta lente, la van a poder realizar sin la necesidad de un anteojo de ayuda. Bueno, las otras LIOS, por ejemplo, las lentes multifocales, que ya son antiguas, o las trifocales, tienen focos especializados que proporcionan visión a una distancia lejana, intermedia y cercana, ¿sí? Esto lo que hace les hace perder sensibilidad al contraste, cosa que no produce las lentes
casi no producen las lentes de rango extendido, y además la lente de rango extendido mejora incluso la sensibilidad del contraste porque corrige las aberraciones cromáticas, ¿sí? Estas lentes tienen bastante presencia de halos alrededor de las luces en la noche, y esto, a pesar de que el paciente con el tiempo por ahí se va a ir acostumbrando, por lo general se mantienen toda la vida, y si los buscan siempre los van a encontrar. Con la Symfony la realidad es que pueden llegar a tenerlos, especialmente si el paciente los busca, a ver si tiene los halos, porque la lente es muy parecida al tallado como tiene una lente trifocal o multifocal, pero tiene distinta tecnología. Bueno, como les había dicho, pertenece a la familia de las lentes Tecnis, que comparte las mismas propiedades mecánicas, posición del eje en el ojo, que el resto del rango. Se ha analizado el comportamiento óptico de las lentes Tecnis Symfony y las recomendaciones de la constante son 119.3 para la biometría óptica, 118.8 para la ultrasónica, y Warren Hill en su página, la RBF Hill, le hace una corrección que él va optimizando según la respuesta que va consiguiendo con sus lentes, la modifica, yo lo tengo modificado ya en mi Lenstar, a 119.34. Eso, digamos, lo hace cada vez más exacto. Para el paciente, ¿qué es lo que uno tiene que explicarle? Que el alcance de visión es completo y de alta calidad. El alcance de visión completo sin pérdida de contraste, que es muy importante, y sin presencia de disturbios visuales tales como los halos y el glare. Para el médico tiene una alta satisfacción del paciente gracias a la fiabilidad de los resultados, bajo número de quejas por resultados refractivos o halos y glares, y el tiempo de tratamiento adicional no es significativo. Acá igualmente siempre es importante hablar con el paciente porque la realidad es que la visión cercana es alejada. Entonces, si el paciente está esperando dejar de ver, como su amiga que se puso una trifocal, que vea una distancia cercana, la realidad es que no va a lograr eso, lo va a lograr a una distancia un poquito más alejada. Acá repitiendo varias veces lo mismo, el alcance es completo en todas las distancias, cerca, distancia intermedia y lejos, es continuo, no se percibe disminución de la calidad de visión entre distancias de alta calidad, visión nítida, más sensibilidad al contraste, trastornos visuales mínimos, menor incidencia de halos, deslumbramiento que una lente trifocal. Bueno, este es el diseño que tiene con los Echelets, que es una tecnología patentada por Abbott. Tiene la tecnología acromática patentada también, que disminuye la aberración cromática. Digamos, cuando pasa la luz a través de un ojo, la realidad que depende del largo del ojo, cuando la luz se divide en las distintas longitudes de onda, produce una pérdida de sensibilidad al contraste. Esta lente lo que hace es corrige la aberración cromática y mejora la sensibilidad al contraste, logrando un foco mucho más definido. Acá lo que se ve es la corrección de la aberración cromática corneal, hace más nítido el foco de la luz, al combinarse con la corrección de la aberración esférica, aumenta la calidad de la imagen retiniana sin afectar de manera negativa a la profundidad de foco. Bueno, mayor funcionalidad, la visión continua, ya lo dije muchas veces, pero esto es importante por la comparación con las competencias. Las trifocales son muy buenas lentes, pero entre punto de foco y el otro punto de foco hay una visión borrosa. Entonces, la única lío para corregir la presbicia, capaz de brindar un rango completo de visión continua de alta calidad, tolerancia con respecto al cilindro. Este también es un dato importante, se dice que estas lentes pueden tolerar graduaciones residuales, especialmente astigmáticas, de hasta 1,5 de astigmatismo residual. La realidad es que uno prefiere directamente poner una tórica en pacientes con 1,5, pero si uno hizo una mala incisión y generó astigmatismo, estas lentes toleran bastante los vicios de refracción residuales. Los pacientes pueden realizar cómodamente tareas que implican visión cerca e intermedia sin necesidad de gafas, obviamente siempre a la distancia que ya les vengo comentando, y la independencia en cuanto al tamaño de la pupila produce un mejor rendimiento con poca luz en comparación con las lentes intraoculares de cámara posterior típicamente de la competencia. La sustentabilidad a largo plazo, bueno, estas son lentes que tienen bordes cuadrados en 360 grados, lo que produce es una reducción
de la opacificación capsular posterior, son lentes hidrofóbicas, que eso también es de alta tecnología. Las lentes trifocales que yo coloco, que son de Carl Zeiss, son hidrofílicas, ¿sí? La de Alcon es hidrofóbica también. Las lentes hidrofílicas, como las líneas trifocales de Zeiss, presentan mayores tasas de opacificación capsular posterior que las lentes de acrílico hidrofóbico. Acá el material de la Tecnis no está asociado con la formación de brillo, la Chrysof IQ o la Restor o las Panoptix. Al tener el filtro amarillo, lo que hacen es producen ese reflejo pupilar que les comentaba hace un rato, el famoso ojo de gato, así como también producen un glistening con el tiempo, que es esa arenilla que aparece dentro de la lente en las lentes que tienen el filtro. Estas lentes, al ser transparentes, no lo tienen. Y eso puede producir una disminución de la sensibilidad del contraste. Entonces, ya con todo lo explicado, hasta acá, mi elección obviamente es la Symphony. No siempre es la lente que coloco, nuevamente. Siempre charlo con el paciente, charlo bastante cuando voy a colocar una multifocal, insisto sobre los halos, especialmente las trifocales. Trato siempre, si es posible, especialmente si el paciente maneja, utilizar una lente Symphony. ¿Qué fórmulas utilizo para calcular la lente? Yo siempre miro la RBF Hill y la Barrett Universal 2 y como último la Hays. ¿Por qué? Porque tanto la Barrett Universal como la RBF Hill tiene una tasa de efectividad en el cálculo de lente del 90 y pico %, 94 creo que era Barrett y 95 la RBF Hill. Sin embargo, la Hays, en realidad, uno en ojos largos o en ojos cortos tiene que hacer unas modificaciones. Esas modificaciones se figuran en la página del ASCARS, en la parte que aporta Warren Hill, y uno puede optimizar un poco más para también usar la Hays y tener una tasa de efectividad parecida a las otras dos. Bueno, entonces acá un Lenstar de un paciente. ¿Qué lente utilizo, digamos, en el cálculo de lente? Mi experiencia con las lentes de la plataforma Tecnis es, para una lente monofocal, yo sé que con Barrett, si la lente me da una graduación de menos 0,30 y pico, 0,40, el paciente me queda en 0. En la RBF Hill, por lo general, si el lente me queda más o menos en 0,20, también me queda en 0. Entonces, por eso, en estos casos, cuando uno coloca una multifocal, uno apunta al plano, ¿sí? Típicamente es como si estuviese apuntando a que quedara más 0,25. Entonces, si uno se fija acá, en realidad estoy eligiendo la lente que está levemente positiva, está en plano. Entonces, este paciente me va a estar quedando en 0 con una multifocal. Yo, como les decía, siempre apunto a dejar los dos ojos planos, porque el paciente no va a perder calidad de lejos. Cuando uno hace micromonovisión va a estar perdiendo estereopsis, va a estar perdiendo con el otro ojo, con el ojo izquierdo, típicamente el no dominante, va a estar perdiendo calidad lejana. Entonces, un paciente que se gastó mucha plata para una multifocal y no ver del todo bien con el ojo izquierdo, la realidad que es un crimen. Entonces, yo siempre prefiero apuntar al plano en ambos ojos y solo decirle que va a leer a una distancia un poquito más alejada. Siempre importante en las lentes multifocales, las multifocales le pasan factura ante la mínima alteración arquitectónica de la mácula. Por eso siempre tratamiento con AINES previos. Está comprobado que si uno comienza con tratamiento con AINES entre 24 y 48 horas antes, disminuye muchísimo el riesgo del edema macular cistoide. Bueno, yo utilizo en los pacientes con multifocales el Cipred, que es gatifloxacina más acetato de prednisolona. El acetato de prednisolona también está demostrado que disminuye el riesgo de edema macular cistoide, pero el más importante en esa prevención son los AINES. Yo uso el Bromfenac. Bueno, entonces, ¿por qué una Symphony? Porque es de Abbott, es hidrofóbica, tiene bordes cuadrados que reduce la opacificación capsular posterior, reduce la incidencia de opacidad capsular posterior, por ser hidrofóbica también, además de los bordes cuadrados, tiene mejor calidad visual que el resto de los de lentes de presbicia, hablando en cuanto a calidad de sensibilidad del contraste, es el que mejor calidad visual tiene, comparable con las lentes monofocales. Y eso es importante porque las trifocales pierden sensibilidad del contraste. Son muy buenas, ven de lejos, ven de cerca, ven de intermedia, pero en cuanto a calidad, sensibilidad del contraste, tienen menor calidad que estas lentes. Perdón. Bueno, esto ya lo explicamos. Corrección de aberración cromática, mejorando también así la sensibilidad del contraste. Bueno, la AT-LARA también, hoy en día, también viene con esta tecnología. Mejor tolerancia a vicios refractivos residuales. Tiene un buen rango de visión ofreciendo buena calidad en todas las distancias. Menor presencia de halos y no produce glistening como producen las lentes con filtro.
Entonces, es muy recomendable para pacientes activos, para pacientes que conducen y quieren una corrección de presbicia, para pacientes a quienes no le molestan leer a 45 o 50 centímetros y para mujeres coquetas que piden no tener un reflejo pupilar como producen las lentes con filtro. Entonces, y las trifocales, ¿para quién son? Para pacientes que buscan una buena visión cercana, a menor distancia y que no manejan y por ende no le molesta tener halos o tener menor sensibilidad al contraste. Bueno, muchas gracias. Solo una aclaración con respecto a las multifocales en pacientes operados de cirugía refractiva. Está muy discutido, digamos, si uno va a colocar, Warren Hill dice que él aconseja nunca colocar una lente multifocal o de rango extendido o lo que sea en un paciente que está operado de refractiva porque produce la sensibilidad al contraste. Las trifocales, el paciente también disminuye la sensibilidad al contraste y empeora mucho la calidad. Por ahí ve el 100% de lejos, 100% de cerca, pero lo va a odiar toda la vida porque tiene mala calidad visual. Bueno, muchísimas gracias y perdón por el tiempo.